Bueno, entonces iniciamos la clase. Hoy vamos a nuestra clase, se trata de antecedentes históricos de las normas jurídicas del contenido agrario en Guatemala. Ya entramos a la segunda unidad o al módulo 2. Aquí vamos a ver la organización de la tierra ante la colonia, la organización de la tierra en la época prehispánica, diferentes formas de propiedad de la tierra y la propiedad de los pueblos. Entonces, todo esto dice antecedentes históricos. ¿Por qué? Porque fueron antes de la época colonial, o sea, antes que Colón descubriera los países. Entonces, viniera aquí a América. En la época prehispánica, ¿cuáles eran las tribus más conocidas? Porque si estamos hablando de prehispánica, hay tribus que han sido conocidas y más que todo, por ejemplo, la maya. Pero además de la maya, ¿cuáles otras culturas estaban también involucradas en América? Los incas y los aztecas, El Muy azteca, bien, los incas y los aztecas. Los mayas, ¿qué parte del territorio o qué territorio tenían establecido? Además de parte de Guatemala, ¿qué otras provincias o ciudades o dónde estaban también establecidos? Lo que se le conoció parte de como México, Mesoamérica. ¿Qué manda? Mesoamérica que abarcó parte de México, de lo que es los países de Centroamérica como El Salvador, Honduras, Parte de Nicaragua, algo por ahí llegaba. Quintana Roo, también dice que estaban los mayas y como Quintana Roo también era parte de Guatemala hasta que justo Rufino Barrios la negoció por un cargamento de armas. Y los aztecas, Territorio mexicano, ¿vale? territorio mexicano. Y los incas, Todo lo que es el sur, más que todo en en Perú, en Perú. Eh, y, y, y ya, así, no, y- estas tribus mayas, aztecas, incas, ¿a qué se dedicaban o cómo vivían? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Qué hacían estas tribus? su base principal era la agricultura, ¿vale? Que el uso de la tierra. Sí, Y sí. también usaban el comercio. Está bien. La agricultura, el comercio. ¿Qué más? ¿Cómo era la posesión de la tierra entre los mayas? Comunal, licenciada. Comunal, comunal, porque si yo les escribí ahí que me hicieran favor de leer las páginas del libro del 90 al 93, que eran poquitas, porque en el libro solo esto hay parte nada más de los antecedentes de la historia aquí, época precolombina, dice antes de la venida o el descubrimiento de América. Entonces, los mayas, la forma de tenencia de la tierra de los mayas y que se pudo comprobar era que su modo era comunal, o sea, las tierras no tenían propiedad
privada, sino que era un dominio público. No existió la propiedad personal de la tierra. La tierra de los pueblos se repartía anualmente entre los miembros de la comunidad de acuerdo con sus necesidades, dice. El consumo de cada adulto en unas 20 cargas de maíz por año. O sea que era comunal y encima de eso se repartían las tierras de acuerdo al cargamento o carga de maíz que se producía, pero anualmente. No había una posesión o privada que eran de ellos, sino que tanto como lo que cultivaban, que también se lo distribuían en forma comunal, la posesión y tenencia de la tierra también. Aquí, entre los antecedentes históricos que vienen y que se están arraigando a normas jurídicas del contenido agrario en Guatemala, empezó ¿por qué? Por la mala distribución de la tierra, pues el 72% de ella se encuentra en manos del 2% de la población, que es la clase rica. Entonces ahí empezó que tendría que haber una regulación de normas jurídicas de derecho agrario en Guatemala por esto. La discriminación abierta en contra de la población, la que por más de 500 años no ha gozado de los beneficios de salud, educación, de iguales oportunidades de trabajo y participación política. Por el contrario, ha sido explotada como fuente de mano de obra barata para la producción agrícola al servicio de los ricos, quienes han violado sus elementales derechos humanos. Hoy en la clase de derechos humanos estábamos hablando sus antecedentes históricos de los derechos humanos internacionales y nacionales, y empezábamos a decir que el primer acontecimiento de los derechos humanos fue en el año 539 a.C. con Ciro el Grande, quien plasmó y decidió liberar a los esclavos, que hubiera igualdad y libertad para todos, y los plasmó en un ciro, en un cilindro, en papiro, dice, guardado en ese cilindro. Y empezamos con ellos en año 539, hasta culminaron la Declaración Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Ahí hubieron varios acontecimientos para llegar a esta declaración internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Y de ahí venía cómo empezó a formar la nacional aquí en Guatemala. ¿Y cómo se empezó a dar? Empezaron por el conflicto armado interno, todas las masacres, toda la discriminación, todo lo que sucedió en ese acontecimiento para que se empezara a fortalecer o a darle protección a los derechos humanos, porque ya existían desde el año 539 y se fueron fortaleciendo. En 1948 ya habían derechos humanos, pero no eran respetados. Aquí empezamos con los antecedentes históricos que pueden ser y tener que haya una normativa jurídica en el contenido agrario en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino que en varios países que todavía no se acepta por la misma, porque no aceptan la distribución de la tierra o que sea o esté contenida en pocas manos, y además a la clase terrateniente jamás le va a gustar de que sea igualdad de posesión como vivían los mayas, los aztecas y los incas en esa época prehispánica. Luego dice, así pues, diremos que todo comenzó en 1492 con el llamado descubrimiento de América, o también llamado el encuentro de dos mundos, representado por el español Cristóbal Colón, seguido por la conquista y colonización en 1524, comandada por Pedro de Alvarado, lo que vino a distribuir la milenaria cultura maya. Aquí en esto no quiero hablar mucho porque vamos a ver la propiedad agraria en la época colonial. Cuando vino Cristóbal Colón a descubrir América, vamos a ver
qué documentos se empezaron a dar para ellos empezar a poseer y tener la tenencia de la tierra. Los mayas, la forma de propiedad y explotación de la tierra era asegurar el carácter comunal de sus relaciones agrarias de producción, sus tierras de comunismo primitivo, comunitario, porque así no había divisiones o monjones, aunque sí entre una provincia y otra por causa de las guerras. Los mayas tenían su posesión de tierra comunal, pero sí había algo a veces que podía dividir, no la posesión, sino que sí, tal vez el liderazgo, que era la división de trabajo. O también lo que pasaba es que como ellos también tenían parte de guerra entre ellos, entonces habían generales, comandantes o guerreros que tenían que tener un poco más de tierra, pero en sí la tierra pertenecía a todos y no solo a una persona, y se las daban por épocas o temporadas, pero nunca hubo, de decir, una propiedad privada. La organización de la tierra antes de la colonia, dice. La organización de la tierra en la época prehispánica. Era la posesión, era por tierra, posesión, tierras comunales. Las sociedades se organizaban en grupos afines con igualdad de dialecto o por conjunto de relaciones políticas y socioeconómicas, ideológicas y religiosas, establecida en los calpules o comunidades agrarias sometidas a la autoridad de un ajahuau o gobernante supremo y gobernantes principales, y a las de jefes guerreros o principales que fungían como administradores de los calpul. Este de calpul es como una tribu que existía o que tenían los mayas, los cuales eran prácticamente como los líderes entre ellos, gobernantes. Y si nos damos cuenta, los mayas tenían una religión politeísta, que adoraban a muchos dioses, y por eso dice aquí también que habían grupos afines, pero ¿en qué sentido? Que por el dialecto, que cada quien hablaba tal vez un idioma diferente y se reunían o formaban comunidades por el dialecto o por sus ideas, por su religión. Pero en cuanto a la posesión y distribución de la tierra y de la producción, era comunal. Diferentes formas de propiedad de la tierra. La ocupación y posesión de las tierras las llegó a regir la ley del más fuerte y se basó en el ejercicio de la autoridad y coacción estatal. Sin embargo, estaban catalogadas las siguientes antes de la colonización española. ¿Qué quiere decir esto? La ocupación de las tierras llegó a regir la ley del más fuerte. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será que porque las tierras se privatizaron? No, porque ahí todavía no había privatización de tierras, porque estamos hablando todavía antes de la llegada de los españoles, antes de la colonia. O sea que esto estaba pasando antes de que nos descubrieran América. O sea que aquí la tierra, como les estaba repitiendo, era comunal, la producción era comunal. Aquí lo único que estaba diferenciando era eso, la ley del más fuerte en el ejercicio de la autoridad. O sea que no era, yo lo entiendo que no era que tuviera más tierras el más fuerte, sino que tal vez el líder el que podía gobernar tanto la posesión comunal de la tierra como la producción. ¿Sí alguien que iba a hablar? Ya, ¿Qué manda? y así de esta manera también, por ejemplo, dicha comunidad, vamos a poner un ejemplo, la comunidad eh, no sé, X puede conquistar la comunidad Y y de esa manera apropiarse de su tierra, ¿verdad? Sí, muy bien, Ezequiel.
Quiere decir que sí leyó las páginas del libro. Pues viera que no lo he leído porque no lo iba a traer. Pero Me da así mucho. es. Así es, Ezequiel. Dice que la comunidad había A, B y C y que la comunidad A podía conquistar a la B, pero solo entre esas mismas tribus, y B podía conquistar a C, pero había siempre una posesión comunal. No se dividían la propiedad de las tierras, sino que era más que todo en cuanto a autoridad, dialecto, ideología y religión. Aquí, por ejemplo, las tierras dice que estaban tierras del Estado, tierras jurisdiccionales de los diversos estados existentes, se podría decir de las diversas tribus que habían, adquiridas por derecho de conquista, arrebatada a pobladores o a comunidades vecinas. O sea, entre ellos habían guerras, pero nada más de tribus, de ideologías, de políticas, pero no en cuanto a la tenencia de tierras. Tierra de los linajes o señoríos. ¿Qué es linaje? ¿Alguien que quiera decir qué es linaje? Podría ser la transmisión de sangre, dijera. Por ejemplo, Sí, yo puedo tener mi hijo, es sangre de mi sangre y es mi linaje, dijera. Y así así. es, Ezequiel. O sea, el linaje, sí, por sangre, de acuerdo, por ejemplo, si había un teniente o un guerrero, él mismo, dicen ahí, pasaba su linaje a su hijo por derecho de sangre, adjudicada a los gobernantes estatales cuyo derecho de propiedad adquirida el linaje a una rama del linaje. O sea que aquí se pasaban las propiedades de acuerdo al derecho de sangre que tenía un padre sobre un hijo y así sucesivamente de acuerdo al poder o autoridad que tenían dentro de la tribu. También estaban las tierras de las parcialidades o calpules, aquellas que cada linaje distribuía en sus capules. Estos, yo estuve buscando, es un tipo de tribu que se daba o que se conocía. Entre ellos, a ese nombre le daban a la tribu. Tierra de señores y principales, eran las que estos poseías y les eran cultivadas por los machuales o por un tipo de siervo. Eran tierras de cargo y no de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que como habían, en las tierras eran comunales, pero también se les podían dar a los capules. Para mí eran los que sobresalían, la nobleza o los que tenían más, y se les daban a otras personas para que las cultivaran como siervo, dice un tipo de siervo, o sea que pertenecían, no como esclavos, sino que un siervo que era parte de la tribu, solo que de un bajo rango, no del linaje que pertenecían los señores que tenían el poder o la autoridad dentro de la tribu. Y está también las tierras de propiedad privada. Eran poseídos a título privado por miembros de la nobleza, podían ser vendidas, legadas o donadas. La propiedad de los pueblos. Eran a través de posesión. Sin embargo, existían los siguientes documentos que hacen constar la historia de la propiedad de la tierra. Memorial de Sololá. Relata disputas entre cachiqueles y sutuiles. Estas eran dos tribus que se mantenían en constante guerra por la propiedad y tenencia de la tierra. Por las tierras ribereñas del lago de Atitlán y la manera como los gobernantes cachiqueles, después de establecer en Sinché,
se apoderaron de tierras y pueblos pocomanes que hasta entonces habían sido tributarios de los quichés. Estas, como les digo, eran dos tribus que se mantenían en constante guerra para en cuanto a la posesión de la tierra, para ver quiénes tenían más y ejercer su autoridad y poderío sobre ellas. Títulos de los señores de Totonicapán. Describen el reconocimiento y toma de posesión de todos los montones y valles y todo terreno y suelo de Quiché y Tzamachín por parte de Ajahuay. Era un nombre de algún gobernante de estos de la tribu. Estos eran documentos que tenían, se podría decir, cada gobernante de esa tribu, donde se hacía constar, no en sí la propiedad de la tierra, porque como sigo insistiendo, era comunal. Lo único es que siempre había una disputa entre ellos en cuanto a disputarse la autoridad y la división del trabajo para distribuirse la posesión y la tenencia de la tierra. Títulos de los indios de Santa Clara de la Laguna. Monjes de tierra de linaje quichés que colindaban con tierras sutuiles. En estas sociedades antiguas, el sistema de tenencia de la tierra era fundamentalmente estatal y comunal. ¿Qué quiere decir eso, Vicente? Diga, Vicente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que... Es que no le escuché, se escuchó que la pregunta, Lick. Mira, pues, en estas sociedades antiguas, dice, el sistema de tenencia de la tierra era fundamentalmente estatal y comunal. ¿Sí me escucha bien? Sí. Ah, ya. Pues estatal y comunal se refiere a que no contaban con escrituras registradas. Esto únicamente se contaba con la ocupación de las tierras dentro de la comunidad, solo por las mismas personas, como lo tenemos todavía en cuenta. Un claro ejemplo, las flores, ¿verdad? Entonces, un poco la adquisición y tenencia de las tierras, ya que en estos casos solo pueden ser propietarios, bueno, no propietarios, sino administradores de la tierra. Que son originarios del lugar. Se oía entrecortado, Vicente. Ya, sí, es que mira que tengo un problema que acá está dándose mala señal. Sí, no tenga pena, Vicente, está bien, no se preocupe, yo me imagino que usted a don Eder a veces se les escucha entrecortados, pero yo digo que es por la señal, porque les cuesta que sea clara o que llegue bien ahí donde están ubicados. Sí, pero o sea, yo sí le escucho bien. El asunto es cuando yo va, qué bueno, Vicente. Dice también sí, que muchas gracias. va a usted, Vicente, que los que mandan. ¿Puedo opinar? Sí, claro que sí. Yo creo que dice que eran fundamentalmente estatales y comunales, porque
como bien sabemos, las tierras comunales son las que están al servicio de un cierto grupo de personas que forman una comunidad. Tan Ujú. lejos aquí en México hay tierras comunales Ajá. y estatales porque acordamos que las ciudades como los mayas, los aztecas, estaban fundadas como ciudades-estado. El estado era el que más o menos administraba la posesión de las tierras. Está bien. También en esta posesión de la tierra antes de la colonia se daba la nuda propiedad. ¿Y qué es la nuda propiedad, Agustín? Con la nuda propiedad. Ujú. Pues sí, estaba leyendo, pero se me olvidó. Pero la nuda propiedad la tiene relación con lo que se ha venido hablando, entiendo yo, de que para la tierra es de la ciudad-estado y para por decir así, los ciudadanos la tienen en su fruto. Exacto. Pero fíjese que de todo lo que he estado escuchando y para lo poco que he leído, a veces me pongo a pensar yo de que el conflicto de las tierras lo trajeron para los conquistadores, Sí, porque así es. ellos se vinieron a apropiar de la tierra. Sí, Y prácticamente en ese momento ha sido un problema para la tenencia de la tierra. Entonces, yo a veces me pongo a pensar de que de repente los autores pretenden idealizar el carácter comunista de la tierra, porque, por ejemplo, al hablar de mayas, los futuros mayas, a ellos eran conflictivos, sino que la forma en que se vinieron desapareciendo los puros mayas y quedaron el resto hasta los que ahora se reconocen como mayas. Entonces ahí sí ya empezó como se llama la conflictividad. Y bueno, me recuerdo si en un curso de derecho, también nosotros leímos de que algunos nativos de origen mexicano, fue los que empezaron a conformar con la etnia quiché y ellos ya tenían carácter para pretender crear un imperio. Entonces yo pienso de que ahí es donde empezó todo esto que estamos hablando de la tierra. Pero el carácter comunal persiste, porque en el altiplano de la República de Guatemala es difícil ver un cerco. O sea, de que ahí pues, regularmente no hay cerco. Hay otro asunto es de que empezar a pensar que, por ejemplo, en Picasso, en su esplendor, habían como 90 a 120,000 habitantes. Obviamente había unos privilegiados y otros menos privilegiados. Y siempre así va a ser en la actualidad. Algunos que gocen de privilegios y otros para que sean comunes. sí, y miren, jóvenes, aquí en esto que estamos hablando de los antecedentes históricos de la posesión de la tierra antes de que vinieran los españoles, sí se daba la nuda propiedad. ¿Por qué? Porque la nuda propiedad es aquel derecho que de una persona
tiene sobre una cosa en la que su relación con ella es ser sola y únicamente propietario. Como propietario tiene el dominio sobre la cosa, pero no ostenta la posesión por haber sido cedida a través de un derecho real de dominio de usufructo. O sea, los mayas prácticamente no tenían dominio de la tierra, sino que era una nuda propiedad. ¿Por qué? Porque lo que gozaban más de ella era el cultivo, lo que se cultivaba de la tierra. Y les quería compartir algo. Antes de que ya hubieran abogados y notarios en nuestro país o empezaron a surgir los primeros notarios, antes se daba solo la nuda propiedad. La mayoría de tierras o lo que se conocía solo se conocía por nuda propiedad, posesión de la tierra, de acuerdo a poseer su usufructo, lo que producían, pero no en sí una propiedad privada donde ellos le legalizaran que era poseedor y poseían el derecho de la tierra, porque es poseer y tener legalmente el derecho sobre la tierra es muy diferente. ¿Por qué? Que alguien me diga cuál sería esa, porque dicen algunos poseemos. La escritura, ¿qué poder o qué dominio le da a alguien sobre un bien inmueble? ¿O no formulé bien la pregunta? Yo creo que no le... Poseerla, tal vez, licenciada. ¿Qué manda? El derecho de poseerla, ¿no? No, mire pues. ¿O Vic, cómo por es ejemplo. eso? ¿Qué manda? Vic, por ejemplo. Diga. Mire, pues, por ejemplo, si usted hace un contrato de arrendamiento, usted tiene la posesión del derecho, pero la nuda propiedad es del dueño del inmueble. Ah, sí, va, ahí sí. Eso está claro, William. Lo que yo les quiero dar a entender es, por ejemplo, qué derecho le da a usted la escritura pública sobre un bien inmueble. Fructo no. La seguridad que es de uno mismo. La posesión de la tierra. Pero ¿dónde está la legalidad de la posesión del bien? Es cuando se va y se registra en el registro general de la propiedad. No sé si alguien les había hecho o les había comentado eso. Nosotros sí, o sea, la escritura da fe y legalidad de la posesión de la tierra del bien inmueble, pero todavía va a ser legalmente. Y ahí tenemos posesión, pero ya de la tierra y da todavía más seguridad cuando está registrada en el registro general de la propiedad. Una escritura vale 350, pero si yo tengo registrada mi propiedad y la vendo, hay veces que las escrituras valen 1,500, 1,900 por el trámite que se hace en el registro general de la propiedad. Yo no les puedo dar cuáles son los requisitos porque no me dedico a eso, pero a veces he escuchado los notarios el precio que le dan a alguien cuando van a hacer un traspaso de una escritura solo por el hecho de estar registrada. Vamos a ver mucho que aquí se dio también, mucho se ha dado y les dije la vez pasada de la titulación supletoria. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen solo la escritura. El bien inmueble me da la posesión de mi bien inmueble, pero ¿qué quiero yo? Ir más allá y registrarla. Entonces, ¿qué hago? Una titulación supletoria para poder registrarla en el registro general de la propiedad. Hemos venido y seguimos hablando de la posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque es lo más importante que hay en nuestro país, es nuestro ser, es lo que nos da el sustento diario a cada familia guatemalteca. Pero sin embargo, aquí en este país no se le ha dado el valor que tiene la tenencia de la posesión de la tierra en cuanto al campesino.
en cuanto al agricultor, en cuanto a sus derechos de posesión y tenencia solo por el hecho de cultivar la tierra. Y jamás, como decía Agustín, tal vez no se va a dar aquí que haya una ley agraria, porque no lo van a permitir las familias poderosas que siempre siguen gobernando nuestro país, porque ellas tienen concentrada la mayor parte de tierra y beneficio para ellos, y jamás van a permitir que un simple agricultor o campesino que permite cosechar la tierra pueda llegar a tener más de lo que ellos tienen. Por eso no hay una regulación que sea dedicada a esta posesión y tenencia de la tierra. Es poco lo que se pudo investigar de los antecedentes que forman la norma jurídica de contenido agrario en Guatemala, porque si vamos no hay, pero empezamos a ver cuál ser, cómo empezó a ser la tierra o cómo era, y al final siempre fue para los mayas comunal. Sí había un tipo de guerra y contravección entre ellos, pero era entre provincias para mantener su poderío, pero no era por la posesión o tenencia de la tierra. Ellos siempre dicen que los indios tenían la buena costumbre de ayudarse unos a otros en todos, en sus trabajos, en tiempos. O sea, siempre mantenían vivir en comunidad, en cuanto a ayudarse los unos a otros, no en estar tanto como vamos a empezar a ver cuando vinieron, y como dijo Agustín, el gran problema que nos dejaron y empezó a tener la tierra, la posesión de la tierra cuando vinieron y descubrieron América. Vamos a ver qué empezó a pasar, cómo fue que se empezaron a adueñar los españoles de la tierra y a despojar a los mayas y a las tribus de la posesión de su tierra. ¿Alguien que quiera hacer un último comentario antes de que se termine el tiempo? También trabajaban en cooperación, se practicaban exactamente ayudando unas familias a otros en la siembra y en la recolección de cada grupo familiar. Estaban en libertad de escoger un lote de campo comunal. O sea, más que todo, y seguimos a lo mismo, los mayas nunca se preocuparon, o las indígenas o la tribu, porque hubiera un papel que los hiciera poseedores de la tierra, sino que siempre buscaban explotarla para hacer la producción comunal y satisfacer las necesidades de sus tribus. Esos documentos que menciona el libro, pienso que ya tienen bastante, o sea, de que tuvieron que ver algunos españoles, pienso yo. Por ejemplo, ese que habla de Totonicapán y la otra de Sucile y pues no sé qué otra etnia.